El Magnawi. Esta versión del Magnawi de Jalal-ud-Din Rumi se debe a una traducción al francés de Ahmed Kuxi Erguner y de este al español por Antonio López Ruiz. La introducción que sigues es de Kuxi Erguner. Alguno de estos autores decidió no respetar el orden original de los cuentos, cambiando de lugar casi todos los del primer libro. El orden original ha sido restituido por este servidor, sirviéndose de la traducción al inglés de Nicholson. Introducción. Gracias a las obras aparecidas ya y a las visitas regulares de las cofradías de los derviches girovagos, Maulana Jalal al-Din Rumi ya no es hoy un desconocido, se ha convertido incluso para quien se interesa por el tema en una figura familiar de la literatura musulmana. Al seguir creciendo la riqueza del catálogo de las obras traducidas y sucederse los trabajos universitarios, puede disponerse ya de un amplio panorama de esta literatura. Las civilizaciones oriental y occidental no abordan, sin embargo, del mismo modo lo que afecta a la religión, a la sabiduría y al conocimiento. Por eso es con frecuencia difícil para el lector occidental situar a los grandes poetas del Islam. ¿Son solamente poetas? ¿No son también místicos? ¿Tienen sus obras un sentido esotérico? Preguntas todas que se aplican evidentemente a las obras de Maulana Jalal al-Din Rumi, que puede parecer en un mismo texto como un poeta, un místico y un sabio. Esta diversidad de enfoques de la literatura sufí hace comprender con claridad que el sufismo no podría ser reducido a una doctrina, por muy claramente formulada que estuviese. El sufismo se compone de varias tradiciones, sensiblemente diferentes unas de otras, pero que tienen todas en común una adhesión a los principios fundamentales del Islam. Desde la iniciación del Islam, las vidas ejemplares de algunos fieles influyeron profundamente en la tradición. Refiriéndonos a obras como el Memorial de Zayn de Farid-ud-Din Attar, al-Kashf al-Mahjub de Uqwiri o incluso al Risale de Kushairi, se comprueba que todos datan del siglo XI y que los tres contienen hagiografías de los primeros sufís. Se comprueba igualmente que estos primeros sufís vivían de manera ascética y que estaban tan desligados de los bienes de este mundo como vinculados al profeta del Islam. Cada una de estas obras finalmente contiene una verdadera advertencia contra la degeneración del sufismo. El fin de los autores es tanto el de fijar una tradición como el de dar un ejemplo. Es que en la época, la traducción de las obras de los filósofos griegos y de los sabios hindúes había engendrado entre los sufís una gran multiplicidad de corrientes de pensamiento, en detrimento a veces de la certidumbre original. La referencia a los primeros fieles parecía así necesaria para reencontrar el camino en los meandros de las tendencias. Cada uno de estos primeros sufís, iniciador de largas tradiciones, algunas de las cuales aún se perpetúan, descendía directamente del profeta. Esta filiación tradicional, así como la relación de maestro a discípulo, permite al fiel vincularse a los orígenes del Islam, que puede entonces encarnarse. Se ve la diferencia entre este enfoque y el que consiste más desencarnado en abordar la religión por los escritos que ha suscitado. Las cofradías, tarikat, pues se multiplicaron. Los lugares de reunión, teque o sabiga, igualmente. Se multiplicaron también las obras literarias, las costumbres y los ritos. Toda esta herencia es la que constituye lo que llamamos sufismo. El sufismo fue a menudo censurado a causa de su inclinación por las artes.
y mantenido al margen por el Islam ortodoxo. Fue el pretexto de innumerables querellas y Rumi, por la importancia que daba a la música, fue ciertamente uno de los más criticados. Antes de la llegada de los mongoles, el Afganistán de hoy era la cuna de una rica civilización y la ciudad de Bal era, entre sus poblaciones, una de las más importantes por su irradiación. Bahaeddin Telet, padre de Rumi, era considerado en ella como el sabio más destacado del Islam. Se le atribuía el nombre de sultán y ulema, sultán de los sabios. El sultán de esta comarca estaba bajo la influencia de otro sabio, Ferreddin Razi, que defendía la causa de los filósofos del Islam. El padre de Rumi, adversario irreductible de esta tendencia, decidió entonces abandonar el país y algunos pretendieron después que la invasión de los mongoles fue para el sultán un castigo por no haber reconocido el gran sabio que abrigaban los muros de su ciudad. La pequeña caravana, formada por el maestro y su familia y sus discípulos, se trasladó primero a la Meca, después fue a instalarse en Anatolia. Era la época del reinado de los sultanes seleucidas y Bahaeddin Telet esperaba recibir allí una acogida más favorable. Tras una breve estancia en la ciudad de Karaman, la familia de Rumi, por invitación del sultán Alaeddin Keykubat, fijó su residencia en la ciudad de Konya, capital del imperio seleucida. Rumi era ya padre de 2 hijos. Bahaeddin Telet encontró la muerte 2 años más tarde, pero la brevedad de su estancia en Konya le había permitido, sin embargo, atraerse la estimación y el afecto del sultán, de los nobles y de la población. Los discípulos de Bahaeddin Telet se agruparon entonces alrededor de su hijo Rumi, considerado ya por todos como un gran sabio. Un año más tarde, Rumi recibió la visita de un antiguo discípulo de su padre, Seyyid Burhaneddin. Este le dijo: «Eres sin duda incomparable por tu saber, pero tu padre tenía algo más que tú. Era un hombre en toda su esencia, y eso es lo que te falta». Durante 9 años, Rumi fue discípulo de Burhaneddin. Fue para él un periodo de maduración y de perfeccionamiento, y cuando Burhaneddin se marchó al cabo de 9 años, él se había convertido en un sabio unánimemente respetado. Pero la aparición de otro personaje, Shams ad-Din Tabrizi, vino a conmocionar la existencia de este austero teólogo. Lo que sucedió entre estos 2 hombres, aquella comunión, aquel éxtasis y aquella alegría, desafía la explicación y sigue siendo un misterio. La realidad del asunto está, sin embargo, probada por los profundos cambios que incorporó Rumi a su vida y que se traslucen en sus obras. Muchos escritores e historiadores intentaron después penetrar este misterio. Este periodo vivido al lado de Shams ad-Din fue el más exaltante para Rumi, y la separación de Shams ad-Din lo dejó en un estado de gran pesar y de profunda nostalgia, que se expresó por una floración de poemas. Más tarde Rumi conoció a un joyero, Saladin Serkubi. Un día, oyendo el sonido de los martillos que trabajaban el oro en el taller de su amigo, Rumi creyó oír una invocación del nombre Alá, y presa de una gran emoción se puso a danzar en medio del bazar. Esta danza se convirtió más tarde en la danza ritual de sus discípulos, conocidos en Europa bajo el nombre de derviches girovagos. La amistad de Rumi por este joyero inauguró en su vida un nuevo periodo marcado por múltiples reuniones de fieles, a veces durante varios días y a veces varias noches seguidas, en el curso de las cuales las lágrimas de éxtasis se mezclaban con la música, la poesía y la danza. Otros 9 años pasaron así, en la locura y el éxtasis, hasta la desaparición de Saladin. Una enorme colección de poemas, el Diván de Shams,
y Tabrizi, dedicada a Shams Eddin y Tabrizi, da testimonio de este periodo. Acostumbraba Rumi por entonces a decir que Shams era el sol y que Saladín era la luna gracias a la cual en la oscuridad reencontraba el resplandor del sol. Tras la desaparición de Saladín encontró a Celebi Usameddin. Lo nombró sucesor de Saladín y manifestó por él un afecto impregnado del más profundo respeto. Un día Celebi dijo a Rumi: mis discípulos estudian las obras de Hakim Senai, muerto en 1131, o de Ferrideddin Atar, muerto en 1230. Sería deseable que pudiesen estudiar en adelante una obra tuya. Rumi sacó entonces de su turbante una hoja en la que estaban escritos los 18 primeros dísticos de esta inmensa obra en que iba a convertirse el Mannawi. El nombre de Mannawi designa la forma de un poema compuesto de dísticos. Es una parte de esta obra de pensamientos aquí, y más exactamente los cuentos que Rumi utilizaba para ilustrar sus enseñanzas. Rumi dictaba su poema en cualquier lugar, en cualquier momento del día o de la noche, y Celebi lo transcribía. Las preguntas de Celebi, los argumentos de un oponente, imaginario o real, las peripecias de la vida diaria, todo esto provocaba la inspiración de Rumi y venía a enriquecer su Mannawi. Las alegrías, las vanas tristezas, los deseos de los desengaños, el orgullo, la altanería, la madurez y las niñerías, la mentira y la verdad. En resumen, todo lo referente al hombre está presente en esta obra. Los versículos del Corán, los hadís, palabras del profeta, las leyendas bíblicas, los cuentos hindúes o budistas, así como la vida cotidiana, son un pretexto para hablar del ser humano. Esta obra maestra reúne en su 24.000 dísticos todas las nociones de sabiduría. El Islam entero quedó marcado por esta obra. Tras la desaparición de Rumi en 1273, lo sucedieron sus descendientes. Fue el principio de una verdadera dinastía espiritual y de una eclosión de numerosas cofradías que, por centrarse, se propagaron por el mundo musulmán y por el Imperio Otomano. Considerado como un comentario del Corán, el Mannawi no solo fue estudiado en el marco de las cofradías, sino también en las mezquitas. Aparecieron comentarios y traducciones. La lengua originaria es el persa, y el Mannawi se convirtió en una de las fuentes reconocidas de la enseñanza tradicional. Las cofradías desaparecieron oficialmente en 1925, al prohibir la ley a los sufís toda actividad en la joven República Turca. A pesar de esta prohibición, la tradición se perpetuó por medio de reuniones privadas. Yo he tenido la suerte por mi padre, que practicaba en estas reuniones, de conocer así los últimos momentos de una tradición casi milenaria. La música y danza ocupaban gran parte de estas reuniones. Las conversaciones estaban a menudo esmaltadas de citas de Rumi y se convocaban con frecuencia los cuentos de Mannawi. Tuve igualmente ocasión de asistir a lecturas del Mannawi comentadas por el último Mannawiyan, comentador del Mannawi, Misad Bahari. En recuerdo de aquellos años de contacto con esta tradición, me ha sucedido leer extractos del Mannawi en un círculo de amigos a través de los cuentos que yo evocaba para ellos. Vi entonces manifestarse el interés y expresarse el deseo de poder gozar de la obra en su totalidad. Este fue el origen de la presente obra. Como músico he acompañado ceremonias de derviches girovagos en Turquía o en Occidente con ocasión de sus viajes y he tenido interés en entrevistarme en estas ocasiones con miembros de grupos místicos occidentales. He podido darme cuenta con gran asombro mío que la referencia a Rumi era casi universal y que todos se servían de él para justificar y sostener su propio dogma. Algunos escritores a su vez hicieron de Rumi, a su manera, objeto de investigación metafísica. Desde luego, ninguna de esas interpretaciones o compresiones está directamente enlazada con el mundo musulmán o con la tradición. Muchas obras sobre Rumi
sumerge en su sencilla y accesible enseñanza en un lenguaje extremadamente complejo y esotérico en el mal sentido del término. Es la razón por la cual hemos preferido conservar siempre giros sencillos y populares, primero porque es el caso en el original y luego para no impedir por una formulación amanerada o sofisticada la multiplicidad de las interpretaciones posibles, que es lo propio de esta obra. Atentamente, Ahmed Kuksi Erguner.